Dios bendiga a todos hermanos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, creando en el día de la lectura titulada El regocijo en aflicción y el ministerio en Filipenses capítulo 1 y capítulo 2. Señor, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por esta oportunidad de nuevamente, Señor, comenzar un libro nuevo, el libro de Filipenses. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderlo, Padre, y que podamos entender los principios bíblicos que quieres compartir. Y asimismo, Padre, poder aplicarlos a nuestras vidas, poder ser portadores de tu palabra, compartirlos con otros y que nuestra vida, Señor, sea un espejo de tu palabra. Guíanos, Señor, y entendemos, Padre, que no somos perfectos. Aún no siendo perfectos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, en esta jornada, para que así podamos ser de bendición de la mejor manera a aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que hermanos, vemos ahora en Filipenses, Pablo es un prisionero en Roma y a pesar de estar en circunstancias difíciles, él permanece gozoso y escribe para felicitar a los filipenses por su fidelidad y para retarlos a hacer de Cristo el centro de su experiencia. La vida y ministerio de Jesús, descrito en el capítulo 2 versículos 6 al 11, es el patrón de vida que todos los creyentes deben de seguir, de manera que su fe pueda ser evidente unos a otros. Pablo reconoce que a veces existen divisiones entre creyentes, pero está confiado de que la unidad será restaurada cuando ellos imiten a Cristo, a sí mismo como siervo. Las divisiones vemos Pablo y los filipenses. Luego vemos que el capítulo 1, 12 hasta el 1:26, Pablo y la prisión, del 1:27 al 2:18, Cristo y la vida, del 2:19 al 2:30, Timoteo y Epafrodito, capítulo 3:1 hasta el 4:1, Filipenses y los errores, 4:2 hasta el 4:9, Filipenses y la sanidad, y del 4:10 al 4:21, Pablo y un don. Temas generales, ¿verdad?, de este libro son información, regocijo en aflicción, apelación, planes, regocijo en ministerio, advertencias, regocijo en Jesús, exhortaciones y gracias, que es regocijo en bendiciones. Toma lugar en Roma y es aproximadamente en el año 62 AD. Filipenses es una carta alegre escrita por Pablo desde su celda en la prisión en Roma a una de las iglesias que él fundó en su segundo viaje misionero. A pesar de las circunstancias adversas de Pablo, Filipenses es una carta de estímulo en medio de la persecución. Hay muchas razones para que Pablo se regocije: las dádivas de los filipenses, la esperanza de visitar a los filipenses pronto, el testimonio firme de la iglesia por el Evangelio. Y aunque ese testimonio está amenazado por las divisiones en la iglesia, Pablo está confiado en que su unidad será restaurada, al ellos imitar la humildad de Cristo como siervo. En verdad, Pablo puede instar con confianza: regocijaos en el Señor siempre, como dice el capítulo 4:4. El libro de Filipenses, hermanos, tiene como propósito agradecer a los filipenses por la ofrenda que le enviaron y también fortalecer a aquellos creyentes, demostrando que el verdadero gozo, hermanos, viene directamente de Cristo. Como dijimos, pues el autor es Pablo. También el destinatario, hermanos, para quien fue escrita esta carta, pues fue escrita a todos los cristianos en Filipo y también en todo lugar. Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero, y como dice Hechos 16 del 11 al 40, esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia en Filipos había enviado un regalo con Epafrodito, uno de sus miembros, para ser entregado a Pablo, que estaba en prisión en ese tiempo. El apóstol les escribe una carta para agradecerles sus regalos y para reanimarles en su fe. Personajes principales acá también en esta historia son Pablo, Timoteo, Epafrodito y también Evodia y Síntique. Vemos también el tema de la humildad, autosacrificio, unidad, vida cristiana y el gozo. Y el bosquejo, hermano, prácticamente de los 4 capítulos es el gozo en el sufrimiento, el gozo en el servicio, el gozo en la fe y el gozo en dar. Esa es una carta personal a los filipenses,
pero no pretendía hacer una circular como la carta a los Efesios. Pablo quería agradecer a los creyentes por haberlo ayudado cuando tuvo necesidad, pero también deseaba decirles por qué disfrutaba el gozo de gozo completo a pesar de su prisión y de su consiguiente juicio. En su primer viaje misionero, Pablo visitó pueblos cercanos a su centro de operaciones en Antioquía de Siria. Y en su segundo y tercer viaje se extendió aún mucho más. Debido a las grandes distancias entre las congregaciones que fundó, no podía supervisarlas personalmente. Por eso tuvo que escribirles cartas para enseñar y animar a los creyentes. La colonia romana de Filipos estaba ubicada en el norte de Grecia, llamada Macedonia, en los días de Pablo. Así que hermanos, Grecia, Macedonia en los días de Pablo. Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande, tomó la antigua ciudad de Tracia alrededor de 357 a.C. La engrandeció y fortaleció y le dio su nombre. Este centro comercial próspero se hallaba en el cruce entre Europa y Asia y por el año 50 después de Cristo. Vemos ahí Pablo, Silas, Timoteo y Lucas cruzaron lo que es el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos, como dice Hechos 16 del 11 al 40. Y la iglesia en Filipos estaba formada mayormente de gentiles. Recuerden que gentiles son personas no judías. Y como no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, Pablo no se refería específicamente a dicha parte de las Escrituras en esta carta. Obispos y diáconos conducían las iglesias cristianas primitivas. Las cualidades y responsabilidades de los obispos están explicadas en el detalle en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Hay una descripción bastante detallada y también en Tito 1 del 5 al 9. El capítulo 1 a 4, esta es una de las muchas veces en que Pablo usó la palabra gozo en su carta. Los filipenses eran recordados con gozo y agradecimiento cuando Pablo oraba. Al ayudar a Pablo, ellos estaban apoyando lo que era asimismo la causa de Cristo. Los filipenses oyeron el Evangelio unos 10 años antes, cuando Pablo y sus compañeros visitaron Filipos durante el segundo viaje misionero de Pablo y fundaron allí lo que es la iglesia. Cuando Pablo habló de la comunión en el Evangelio de los filipenses, estaba señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Contribuyeron en forma práctica cuando Pablo estuvo en Filipos a través de un sostén económico cuando estuvo en prisión. De igual manera, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara, como dice el capítulo 1:6. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar y sobre nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo y que busquemos, hermanos, vivir vidas que reflejen su testimonio, que reflejen quien Él quiere que nosotros seamos, su santidad. Amén. ¿Ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? Cuando Dios inicia un proyecto, hermanos, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Cuando esté desanimado, recuerde que Dios no lo abandonará. Él promete que va a terminar la obra que ha comenzado y entendemos, hermanos, que estamos caminando en un proceso espiritual con Él. Capítulo 1:7, cuando dijo en mis prisiones, probablemente se refería a su prisión en Filipos, que está registrada en el capítulo 16, 22 al 36. También Pablo tuvo el anhelo, eh, ¿verdad? Quizás algunas veces pensamos en ver a algún amigo, ¿verdad? Ver a alguna amiga cuando estamos en aislamiento. Y Pablo tuvo ese anhelo, ¿verdad? De que quería ver a los cristianos en Filipos. Su amor y su afecto por ellos se basaba no simplemente en experiencias pasadas, sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Todos los cristianos son parte de la familia de Dios y poseen por igual el poder transformador también de su amor. Así que muchas veces la mejor manera, hermano, de influenciar a alguien es orar por esa persona y permitir que Dios sea el que termine obrando en sus vidas. Pablo clama por los filipenses para que aprobéis lo mejor. En otras palabras, que tuvieran la habilidad para diferenciar entre lo correcto, lo erróneo, lo bueno, lo malo
lo vital y lo superficial. El día de Cristo en el capítulo 1:10 que es mencionado se refiere a un tiempo cuando Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo. Deberíamos vivir cada día pensando en que Él podría regresar en cualquier momento. Los frutos de justicia incluyen todos los rasgos de carácter que fluyen de una correcta relación con Dios. No hay otra manera de conseguir esos frutos de justicia que no sea a través de Cristo. Como dice Gálatas 5:22 y 23, cuando habla de los frutos del Espíritu. La prisión puede motivar en muchas personas enojo o abandono, pero Pablo la vio como otra oportunidad para difundir las buenas nuevas de Cristo. Pablo concluyó que las circunstancias presentes no eran tan importantes como lo que hizo con ellas, y al cambiar una mala situación en algo bueno, alcanzó a los soldados romanos del pretorio y animó a los cristianos que temían a la persecución. No necesitamos estar en prisión, pero podemos tener muchas oportunidades para desanimarnos. Tiempo de indecisión, preocupación financiera, conflictos familiares, problemas en la iglesia, hermanos, pérdida de trabajo. La forma como actuemos en dichas situaciones reflejará verdaderamente lo que nosotros creemos y en quién es que confiamos. Podemos ver, hermanos, así mismo también que mientras visitaba Jerusalén, algunos judíos lo arrestaron por predicar el evangelio, pero él apeló al César para que oyera su causa, como dice Hechos 21:15 hasta el 25:12. Fue escoltado por soldados hasta Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario. Mientras esperaba el juicio, no era un juicio por quebrantar una ley civil, sino por proclamar las buenas nuevas de Cristo. En ese entonces las autoridades romanas no consideraban esta acusación como seria, pero pocos años después, sin embargo, Roma optó por un punto de vista diferente en cuanto al cristianismo y se esforzó a tratar de hacer que asimismo pudiera desaparecer. Cuando hablamos de Cristo sin temor o somos fieles a Él, las situaciones difíciles, animamos a otros a que hagan exactamente lo mismo. Y tenemos hermanos, deberíamos, ¿verdad?, de animar a los hermanos y las hermanas que busquen vivir vidas que honren a Dios. Pablo tenía una maravillosa actitud generosa. Sabía que algunos predicaban para fundamentar su propia reputación, aprovechándose de la prisión de Pablo para hacerse famosos. El apóstol se alegraba de que el evangelio fuera predicado, pese a las motivaciones de esos predicadores. Algunos cristianos sirven por razones equivocadas. El capítulo 1:19 al 21, este no fue el último encarcelamiento en Roma, pero él no lo sabía. Le esperaba un juicio en el que sabía que podría ser liberado o ejecutado. Sin embargo, confió que Cristo obraría para su liberación. Para los que no creen en Dios, hermanos, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por tanto, es natural para ellos empeñarse en los valores mundanos, dinero, popularidad, poder, placer y prestigio, queriendo decir, voy a aprovecharme aquí en esta tierra de hacerlo todo lo que puedo hacer. Y no se ocupan de atesorar tesoros en el reino celestial. Pablo tenía un propósito para vivir cuando servía a los filipenses y a los demás. Pablo animó a los creyentes a estar unidos, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe. Pablo considera un privilegio sufrir por Cristo. Y de igual manera el sufrimiento, hermano, tiene estos beneficios adicionales. Desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales, desarraiga también a los creyentes superficiales y también fortalece a aquellos que persisten y sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas. Como los filipenses, nuestra lucha es contra las fuerzas de la maldad que tratan de desacreditar el mensaje del Salvador Jesucristo. Muchas personas en el capítulo 2 del 1 al 5, incluso cristianos, viven solo para dar una buena impresión de los demás o para satisfacerse a sí mismas. Pero la contienda o vanagloria trae discordias. Pablo, sin embargo, enfatiza la unidad espiritual pidiendo a los filipenses amarse los unos a los otros y trabajar con un corazón y con un propósito conectado con Dios. La ambición puede arruinar a una iglesia, pero la humildad genuina puede edificarla. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Esto no significa
que debamos derrumbarnos. Ante Dios somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios, pero somos salvos y por lo tanto tenemos gran valor en el reino de Dios. Filipos era una ciudad cosmopolita. La composición de la iglesia reflejaba gran diversidad y con una variedad de personas, hermanos, hay diferentes trasfondos y diferentes formas de vivir. Podemos ver, por ejemplo, que este incluía a Lidia, una convertida judía de Asia y próspera mujer de negocios, la muchacha esclava, probablemente nativa de Grecia, y el carcelero que servía en esta colonia del imperio, tal vez romano. Con tantos diferentes trasfondos entre sus miembros, debió haber sido difícil mantener la unidad. Jesucristo era humilde, dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y de servir a la gente. Capítulo 2, 5 al 7, la encarnación fue el acto de preexistencia del Hijo de Dios que voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, se convirtió en ser humano. El hombre llamado Jesús no renunció a su deidad para convertirse en humano, sino que dejó al lado el derecho a la gloria y el poder en ese momento. En sumisión a la voluntad del Padre, limitó su poder y conocimiento. Asimismo, también Jesús de Nazaret estaba sujeto al lugar, tiempo y a muchas otras limitaciones humanas. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que aunque, hermano, Jesús, siendo Jesús, era Dios, tenía limitaciones humanas, porque solo hay un cuerpo que puede estar en un lugar a la vez. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el espacio, el tiempo y otras cosas. Entonces, lo que hizo única su humanidad fue la libertad del pecado. Versículos del 5 al 11 del capítulo 2 son quizás un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. El pasaje presenta varios paralelos con la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Como himno no significa que fuera una declaración completa de la naturaleza y obra de Cristo, pero sin embargo tiene características claves de Jesucristo en este pasaje. Número uno, existió siempre con Dios. Número dos, es igual a Dios porque es Dios, como dice Juan 1:1, Colosenses 1 del 15 al 19. Y también, aunque es Dios, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de la salvación para la gente. Número 4, no solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. Número 5, voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, privilegios y posición, y más allá del amor de su Padre. Número 6, murió en la cruz por nuestros pecados para que no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. Número 7, Dios lo glorificó por su obediencia. Dios, asimismo, también lo levantó a su posición original, a la diestra del Padre, donde reinará por siempre como Señor y juez. Con frecuencia la gente excusa su egoísmo, orgullo, maldad, reclamando sus derechos, ¿verdad? La gente piensa, puedo hacer una trampa en este examen, después de todo esto merezco pasar, o puedo gastar este dinero para eso trabajo, o puedo abortar, tengo el derecho en controlar mi propio cuerpo. Pero como creyentes debemos de tener una actitud diferente, que nos permita poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás, a fin de servirles. Si decidimos que seguimos a Cristo, hermano, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Debemos desarrollar una actitud humilde, aunque no recibamos reconocimiento por nuestro esfuerzo frente a los que nos rodean. La muerte en la cruz, la crucifixión, era la forma de castigo capital que los romanos usaban contra los criminales notorios. Era sumamente dolorosa, humillante. Los prisioneros eran clavados o atados a la cruz y abandonados hasta morir. La muerte podía prolongarse por varios días y por lo general venía por sofocación cuando el peso del cuerpo debilitado hacía cada vez más dificultosa la respiración. Jesús murió como un maldito, como dice Gálatas capítulo 3:13. En el juicio final, aún aquellos que sean condenados reconocerán la autoridad de Jesús y su derecho a gobernar. Por tanto, en el capítulo 2:12, este versículo am, está conectado, ¿verdad? En la sección anterior, cuando dice ocupados en vuestra salvación, a la luz de la exhortación precedente sobre la unidad. Puede significar que toda la iglesia trabajó unida para deshacerse de las divisiones, las separaciones, las diferencias de pensamiento y las discordias.
¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando no sentimos obedecer? Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerlo y luego nos da el poder para sí mismo poder hacerlo. Para ser como Cristo debemos de condicionarnos a pensar como Él, para cambiar nuestro deseo a fin de que seamos como Cristo y que nuestros deseos sean como los de Cristo. Si la gente se entera de que los miembros de una iglesia siempre discuten, se lamentan y murmuran, obtendrán una impresión falsa de Cristo y del Evangelio. La creencia en Cristo debiera unir a todos aquellos que confían en Él. Si su iglesia casi siempre está discutiendo y lamentándose, pierde el poder unificador de Jesucristo. De igual manera, podemos ver asimismo que nuestras vidas debieran caracterizarse por pureza, por la pureza de Dios, paciencia y pacificación, de manera que resplandezcamos como luminares en el mundo de las tinieblas. El capítulo 2:17, la libación era una parte importante del sistema de sacrificios para los judíos. Debido a que la iglesia tenía un pequeño trasfondo judío, la libación puede referirse al vino derramado a las deidades paganas en acontecimientos públicos importantes. Y Pablo considera su vida como un sacrificio. Aunque Pablo tuviera que morir, estaba contento sabiendo que había sido de ayuda a los filipenses para que vivieran por Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo se hallaba con él en Roma. También lo estuvo en su segundo viaje misionero cuando se estableció la iglesia de Filipos. Pablo observó muchos cristianos que estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para invertir tiempo en trabajar para Cristo. Así como un obrero habilidoso entrena a su aprendiz, Pablo preparó a Timoteo a que continuara el ministerio en su ausencia. Pablo estaba en prisión, esperando su juicio o su veredicto para predicar a sí mismo a Cristo. Y les decía a los filipenses que tan pronto supiera la decisión en la corte, enviaría a Timoteo con las noticias. Epafrodito entregó el dinero en la iglesia en Filipos a Pablo. Luego regresó con la carta de agradecimiento y Epafrodito pudo haber sido quizás un anciano en Filipos, como dice el capítulo 2 25 al 30 o 14 18, quien mientras estuvo con Pablo se enfermó en el capítulo 2 27 al 30 y después de recuperarse regresó a su hogar. Solo se menciona en Filipenses. Y el capítulo 2 29 al 30 entendemos que el mundo honra a aquellos que son inteligentes, hermosos, ricos y poderosos. Pero ¿qué clase de personas debería honrar la iglesia? Pablo indica, hermanos, que debería de honrarse a aquellos que dan su vida por la causa de Cristo. Yendo a donde no podemos ir nosotros mismos. Nuestros misioneros hacen esto al ir a ministrar donde nosotros no somos capaces de ir. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el momento, Señor, que nos permite tener esta mañana, Señor, y el recordatorio de que tenemos que estar dispuestos, Señor, a entregar nuestras vidas hacia ti, Señor, en su totalidad. No permitir, Padre, que las circunstancias de nuestra vida nos alejen de ti, sin entender, Padre, que aún en medio de las circunstancias estás con nosotros y nos darás la habilidad, la bendición, la fortaleza para poder sobrepasar y para poder ser exitoso de acuerdo a tu plan y tu propósito. Para nuestras vidas están en tus manos, te pedimos que nos guíes, que nos hables, que nos ayudes y que tu Espíritu nos ayude a discernir el camino y las decisiones que tenemos que tomar. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.